Perfil Aduanero presenta la segunda jornada de actualización en comercio internacional. Te invitamos a nuestras redes sociales en Instagram y Twitter @perfiladuanero y en Facebook nos podrás conseguir como @perfiladuanero BZLA. En pantalla puedes ver nuestro link y código QR para que puedas conectarte con nosotros. Tal es el caso de la red Liquilink. También te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal para que puedas disfrutar el contenido que Perfil Aduanero tiene preparado para usted. Tal es el caso de este tipo de eventos y de nuestro programa de radio, el cual es el único y primer programa especializado en aduanas y comercio internacional. Te invitamos a unirte a nuestra red de profesionales en aduanas, marítimos, portuarios, logísticos y de comercio internacional en las redes de Telegram, Facebook y Liquilink. Las mujeres que quieran formar parte de Visionary Woman of International Trade pueden seguirnos a través de las cuentas en Twitter y en Instagram @bigwitrade para mayor información. El día de hoy, en la segunda jornada de actualización en comercio internacional, queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos de la República del Perú que se unen a esta excelente iniciativa. John Alba, Walter Gamarra, Celia Chandelpino, Silvia Espinosa, Luis Troncos, Mariela Garay, Franco Fernández, Paola Brazola, Raquel Luna y Karina Córdoba. Y continuamos con el evento con una ponencia de lujo. Nos acompaña el día de hoy, desde República Dominicana, un orgullo venezolano, Marco Dorado, quien es consultor independiente en las áreas de Logística 4.0, aduanas y blockchain, experto en reglas Incoterm 2020, certificado por la Cámara de Comercio Internacional y quien nos trae un tema interesantísimo, los 11 errores más comunes en el uso de los Incoterms. Bienvenido, Marco, el tiempo es todo tuyo. En el comercio internacional nos encontramos con una situación como la que vemos en pantalla: un comprador y un vendedor. Un vendedor que tiene la expectativa de recibir un dinero, por ejemplo, a cambio, un pago por las mercancías que comercializa. Y en el otro extremo tendríamos a un comprador que espera recibir las mercancías que él está pagando. Fíjense que aquí tenemos en la imagen a un comprador muy preocupado de entregarle el dinero a este señor, que a pesar de que se ve bastante formal, bastante elegante, suscita algunas preocupaciones. Naturalmente, lo más lógico en el comercio internacional es suscribir un contrato de compra-venta. Dicho contrato debe reunir todas las condiciones y todo lo que regule esa transacción entre las partes. Desafortunadamente, hay situaciones donde no solamente están involucrados el comprador y el vendedor, porque también en el comercio internacional están las autoridades que en un momento dado pudieran, por ejemplo, impedir el acceso del comprador a las mercancías, y aún así, dependiendo de las condiciones contractuales, el vendedor seguiría teniendo acceso al pago o al cobro del dinero asociado a ese embarque, indistintamente que el comprador no haya recibido o no haya podido retirar esos productos de aduana. Todas estas preocupaciones naturales, en este caso para un vendedor, al enviar mercancías a un país que no es el país donde él se ubica, donde él se encuentra, donde él conoce, obviamente necesita algunas garantías, necesita algunas condiciones para poder materializar ese negocio o ese acuerdo entre las partes. De igual modo, el comprador necesita tener la certeza de cuando, por ejemplo, realice un pago, la mercancía va a ser enviada, si es que ya no está en camino, para que él la reciba en las condiciones acordadas o pautadas. A la hora de diferencias, a la hora de discrepancias, a la hora de conflictos, obviamente si se cuenta con un contrato, bien sea el comprador o el vendedor, tendrá mayores oportunidades de evidenciar algún incumplimiento. Desafortunadamente, en muchísimas, por no decir la mayoría de los casos, al menos en mi experiencia, no necesariamente en el comercio internacional se tiene como práctica común tener siempre, acompañando esa transacción, un contrato de compra-venta. Como puede resultar obvio pensar,
en este tipo de transacciones del comercio internacional, resulta indispensable celebrar un contrato. Dicho contrato va a estar lleno de una serie de condiciones, cláusulas, preceptos, instrucciones, obligaciones, responsabilidades, costos, qué debo yo hacer, qué no debo hacer. Todo eso va a estar detallado en un contrato. Si el contrato es perfecto, digamos así, si eso existiera, aún así no se disipan todos los posibles riesgos o problemas que se pueden dar. Porque en el comercio internacional no solamente participan dos partes, que es el comprador y el vendedor, sino que se suman, entre otros, las autoridades. Autoridades que en un momento dado pudieran negar el ingreso al territorio aduanero de determinados productos. Y a pesar de ello, el comprador tener de alguna forma la obligación de entregar el pago al vendedor. O también pudiera ser, por su parte, el vendedor quien tenga las de perder en una situación como esta. Porque si no puede entregarle la mercancía al cliente, este no va a tener la mejor disposición a pagar por ellas, aun cuando en el contrato se pudieran establecer ese tipo de lineamientos para garantizar el cobro del valor que estas mercancías tienen asociado en esta transacción. Allí vemos, por ejemplo, a un vendedor, en este caso de traje, que él demuestra ante las autoridades judiciales que él tiene un contrato para hacerlo valer, y en ese sentido se siente con la seguridad de poder defender su derecho. Ojalá las cosas fueran tan sencillas, porque aun cuando esta persona ganara el caso, en el comercio internacional eso es lo último que se quiere, tener un impasse, tener un conflicto con los clientes, porque lo que va a significar ello es una ruptura, no vamos a poder como vendedores tener una continuidad en la relación comercial con este cliente, aún tengamos o no la razón. Por eso los malos entendidos en el comercio internacional deben evitarse. Fíjense la preocupación que tiene ese comprador frente a ese vendedor, porque no nada más se trata de si él es o no un estafador, porque cuando hablamos de un estafador, imaginemos una situación donde yo pague como comprador por una mercancía que nunca voy a recibir. No nada más es esa preocupación, sino ¿y qué pasa si una vez que las mercancías me sean enviadas, en el trayecto se ocurre un siniestro, ocurre un robo, ocurre un hurto? Bueno, si yo no puedo mitigar ese riesgo, lo más frecuente que ocurra es que yo lo traslade a un tercero, por ejemplo, una empresa de seguro. Entonces, todo esto que estamos hablando activa una maquinaria en el comercio internacional que me recuerda, por ejemplo, a esta máquina, la máquina de Rube Goldberg. Esa máquina que ven en pantalla se parece mucho a lo que ocurre en el comercio internacional. En ocasiones, para lograr un objetivo bastante claro, bastante simple en términos llanos, hay que hacer todo ese despliegue de procesos, detonantes o desencadenantes de determinada acción, que se podrían perfectamente resumir, por ejemplo, un contrato comercial, todo lo que ello dice, en algo tan simple como las reglas Incoterm. ¿Y qué son las reglas Incoterm? Ya en base a su nombre podemos tener una idea de qué tratan. Son esos términos de comercio internacional que la Cámara de Comercio Internacional ha preparado como instrumento de los negocios a nivel mundial, ya que son instrumentos de obligatorio uso, por no decir menos, ya que se emplea en al menos los 6 millones de miembros y empresas y asociaciones que agrupa la ICC para simplificar el comercio internacional. ¿Simplificarlo de qué manera? Bueno, todas las posibilidades, obligaciones, responsabilidad, transferencia de riesgo, lugar de entrega, todo eso va a estar resumido o comprimido en 11 combinaciones de 3 letras, a saber, los Incoterm. Cada Incoterm, a su vez, como los que vemos en pantalla, va a tener una serie de artículos, que en este caso son 10 artículos, estos que vemos en pantalla. Estos artículos son, por un lado, establecen las responsabilidades, obligaciones del vendedor, que las vamos a ver en azul, y por otra, las del comprador, que vemos en naranja. Estas obligaciones están de algún modo presentadas
de forma horizontal. Obligaciones por un lado para el vendedor y por el otro para el comprador. Entrega, cuándo ocurre la entrega y cuándo yo la recibo la mercancía. Transmisión de riesgo, quién paga el transporte, quién debe hacerse cargo de contratar el seguro, qué documentos debo yo asumir como mi responsabilidad para satisfacer las condiciones contractuales con mi cliente o el cliente, en este caso el comprador, qué es lo que él debe procurar para poder completar su despacho de importación o de exportación según sea el caso. Comprobación de embalaje, marcado. Estos por lo regular, por no decir en todos los casos, son de competencia exclusiva del vendedor. Reparto de costos y lo que tiene que ver con las notificaciones. ¿Qué cubren las reglas Incoterm? Bueno, las reglas Incoterm a grandes rasgos van a abarcar entrega y riesgo, momento en que yo transfiero el riesgo sobre las mercancías, más no necesariamente la propiedad, obligaciones y costos. Cuando hablamos de entrega, obviamente es el lugar, el momento en el que ocurre el punto crítico de transferencia de riesgo. Seguro, ¿quién debe contratar el seguro? ¿Quién se hace cargo de los gastos de transporte hasta el lugar designado? Riesgos para cada una de las partes en toda esa logística, en todo ese proceso. Documentos obligatorios para quien le corresponda, por ejemplo, bien sea el comprador o bien sea el vendedor, dependiendo de la regla Incoterm que se ha elegido por cada una de las partes en el marco de su proceso de negociación. Estas reglas no son un contrato, no determinan transferencia de propiedad. El hecho de que transfiera riesgo no implica que usted ha entregado la propiedad o titularidad sobre las mercancías. Eso es algo que debemos decir desde ya, aun cuando se va a aludir más adelante. Finalidades: determinar el punto exacto de transferencia de riesgo, de responsabilidades y de qué costos en base a esas responsabilidades yo debo asumir como vendedor o como comprador. Estas reglas, además de las finalidades que se persiguen y sabiendo ya que no son un contrato en sí misma, tienen a la fecha 9 versiones. La versión vigente entró en vigor el 1 de enero de este año. A grandes rasgos, esos son los cambios que suponen. Estas reglas estamos acostumbrados del año 2000 a que se agrupaban por letras. El grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. Que el grupo D es en destino, o sea, es los que establecen el mayor de responsabilidades para el vendedor. Y el grupo E es el que establece la menor cantidad de obligaciones para el vendedor. Y por su contraparte, todas las responsabilidades para el comprador, mientras que dentro del grupo D se reducirían las responsabilidades del comprador en comparación a las que asume el vendedor. Esta división o agrupación en 4 grandes grupos fue abandonada en la transición de las reglas 2000 a la versión 2010, cosa que se mantiene en la versión 2020. La forma de nosotros organizar estas reglas es en base a la modalidad. Sería ya no 4 grupos, sino solo 2 grupos. Los que corresponden a reglas Incoterm polivalentes o multimodales, y la contrapartida o el otro grupo sería aquellas reglas que son exclusivamente para ser empleadas en transacciones que involucran el transporte marítimo o por aguas navegables interiores, medio de transporte acuáticos. Hago la aclaratoria de que ya la forma de organizarlos en 4 grupos según cada letra debe abandonarse. Esto es un error conceptual, un error que se comete hasta por facilitadores, conferencistas que he tenido ocasión de asistir a sus eventos, donde naturalmente es lógico que ocurra que durante tantos años se ha hablado de 4 grupos y aun cuando en el 2010 debió cambiarse ese esquema de trabajo, todavía hoy en la versión 2020 existen confusiones, existen errores de mantener esa agrupación en los 4 grupos antes mencionados en lugar de los 2 grupos que se subdividen según la modalidad de transporte, si ha de ser polivalente o multimodal o si exclusivamente va a ser una modalidad acuática. Las reglas Incoterm no tratan los siguientes asuntos. ¿Qué no tratan las reglas Incoterm? No tratan, por ejemplo, existencia o no de un contrato de compraventa. El hecho de que yo tenga
por ejemplo, implícita o indicada en mi factura comercial, determinado Icoter, eso no da cuenta o no indica si se tiene o no un contrato detrás de esa factura. Un error bastante frecuente es precisamente ese. El público general está habituado a identificar ese Icoter en la factura y entiende que ya con eso es suficiente. Y resulta que mientras no se tenga en el contrato comercial incorporado el Icoter, usted no tiene nada. Si tiene eso en factura, pero no tiene un contrato, usted no tiene nada, no está haciendo uso de las reglas Icoter al no incorporarlas en su contrato. No indica especificaciones de mercancías, aun cuando podemos hacernos una idea del tipo de mercancía, si por ejemplo se trata de un Icoter CIF, FOB o CFR o FAS. Normalmente son mercancía a granel, descargas directas, son combustibles, no son, por ejemplo, mercancía suelta o mercancía que se transporte en contenedores. Esto no quiere decir de que los Icoter nos dicen qué tipo de mercancía o especificaciones tiene. Para nada, ellos no tratan ese asunto. Tiempo, lugar, medio o moneda de pago. Nada de eso está implícito según la regla Icoter que nosotros elijamos. Aun cuando hay que tener cuidado de saber elegir el instrumento de pago de forma tal que esté alineado con la regla Icoter. Cosa que ocurre con mucha frecuencia es que se coloca, por ejemplo, una carta de crédito, una instrucción que obliga a un comprador a entregar un BL como constancia de que él embarcó. Pero si este vendedor, él vendió FOB o él vendió, digamos, FAS o vendió FCA, él no tiene acceso a ese BL para entregarlo para el cobro de esa carta de crédito. Son errores típicos que se cometen en el uso o mal empleo de estas reglas. Recursos y consecuencias por incumplimiento, tampoco. Las reglas no establecen, por ejemplo, ni sanciones, ni multas, ni nada que ver con esto, porque ellas no son normas, no son leyes, no son reglamentos, son fuentes de derecho privado, voluntarias entre las partes en el comercio internacional. No atienden a un reglamento, ni un acuerdo, ni un tratado internacional, ni nada que se le parezca. Entonces, en materia de recursos o de solución de controversias o de disputas, los Icoter no nos van a tratar ni de entregar soluciones de este tipo. Como tampoco el lugar y la ley donde se va a resolver esas disputas o esas controversias. Eso hay que especificarlo en el contrato. Si usted no tiene un contrato y no especifica eso y tiene alguna disputa, bueno, allí vamos a tener un gran problema porque usted va a tener que apoyarse en desplegar una actividad probatoria, bien sea como vendedor o comprador, de que había una intención de hacer o dejar de hacer tal cosa. Nada mejor que tener un contrato y que en dicho contrato tenga incluido la regla Icoter bajo los lineamientos de estas reglas. No tratan de ninguna manera la transferencia de propiedad. Un error común que al menos en mi caso he detectado en aduana es que se tiene la falsa impresión de que porque yo te transfiero el riesgo ya te hago o te convierto en dueño de esa mercancía. No, usted es un responsable de la mercancía y no por ello es dueño de la misma. Otro error común que se comete en este sentido es, por ejemplo, asumir de que porque yo tengo un BL o un conocimiento de embarque donde el consignatario designado o bien sea el consignatario originario soy yo, ya eso me hace dueño de la mercancía. Si bien es cierto que en aduana se afirma con bastante frecuencia de que el instrumento que acredita la propiedad en aduana es el BL, realmente en el comercio internacional usted no es dueño de la carga por tener un BL en sus manos. Usted lo que tiene es la posibilidad de retirarlas en la terminal de destino, ya que usted tiene el conocimiento de embarque a su nombre o se la ha endosado o se la ha entregado. Pero eso no lo hace dueño. Si usted quiere tener eso cubierto, no por reglas Icoter, sino en el contrato, usted coloca, por ejemplo, una cláusula de reserva de dominio, donde a pesar de yo entregarte un BL, no te hace eso dueño hasta que no me pagues la totalidad del valor que tiene asociado ese embarque o esas mercancías. Vamos entonces en este punto a concluir la primera parte de este webinar. Vamos a hacer un intermedio con mis queridos organizadores de Perfil Aduanero. Vamos, Joana, Pedro, a conversar un poco sobre qué les ha parecido esta primera parte antes de entrar de lleno en los 11 errores que hemos decidido listar. Ya aquí hemos entregado algunos errores,
No sé qué opinan ustedes en cuanto a este despliegue que hemos dado al inicio, donde solamente ha sido la introducción de lo que estamos por ver a continuación. Entonces, adelante, Joana y Pedro, o Joana en este caso, que es la voz cantante en Perfil Aduanero. Excelente disertación, Marco. Nos acabas de dar un breve abreboca sobre aquellos errores y mitos que se ven día a día en las aduanas y que no tienen un basamento jurídico, como es el caso del BL como documento que acredita la propiedad de las mercancías. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, Joana, efectivamente el tema que nos ocupa es bastante complejo, donde apenas en la introducción ya comienzan a verse las costuras, ya comienza a verse la situación y lo compleja que puede llegar a ser. Por ejemplo, eso que aludimos hace un momento, como tú bien dices, que es un conocimiento generalizado, que el BL acredita la propiedad en aduana. Ya sabemos que en el comercio internacional no necesariamente eso es así. Si usted quiere demostrar que es dueño de una mercancía, la forma de hacerlo es a través de un contrato donde usted, cumpliendo todas las condiciones para la transferencia de propiedad, usted ya se convierte en el propietario y dueño real de las mismas. Muchísimas gracias y a continuación damos inicio a la segunda parte de este interesante webinar titulado 11 errores comunes. El primer error que tenemos en la lista: elegir ex work asumiendo que el vendedor cargará las mercancías en el medio de transporte proporcionado por el comprador. Este error es muy frecuente. Por ejemplo, imaginemos la situación donde yo como comprador quiero ahorrar una cantidad de dinero en comparación a otras cotizaciones y encuentro que el valor export es el más bajo en comparación a otros proveedores que me han facturado FCA. Yo, por un tema de economía, decido elegir export. Bueno, al yo elegir export, cuando yo envíe el vehículo contratado por mí a la fábrica de mi proveedor, él no tiene ninguna obligación de cargar ese vehículo, o sea, cargar las mercancías en el vehículo que yo le proporcione, porque eso es lo que establece la regla ICOTER en este caso. Eso sería una situación muy penosa, porque imagínese que sea un contenedor de 40 pies, usted manda un transporte, digamos un camión, una tractomula, y cuando usted llega a la empresa proveedora, allí no hay un montacarga, no hay unas grúas para cargar eso sobre el chasis o sobre la tara que va a usted acoplar ese container. Bueno, usted tendría entonces que enviar el transporte junto con los medios de movilización de carga por haber elegido export. Entonces, ese es un error que a nivel de conflictos, esto puede ser hasta la pérdida de un negocio, porque por un lado el comprador se siente en el derecho de que el vendedor cargue el medio de transporte que él está proporcionando, y por la otra el vendedor le dice: no, pero es que yo te vendí export precisamente porque yo no tengo los medios para cargar el vehículo de recolección de tales mercancías. Allí les estoy mostrando la infografía tal cual como se presenta en las reglas ICOTER. En internet se consiguen muchísimas infografías, muchísimas digamos elaboraciones artísticas de cada uno de los que las producen, pero lo ideal es dirigirse a lo que está en las reglas ICOTER como tal, que es esa infografía que está allí. Me tomo la licencia de mostrársela, a pesar de que este producto es exclusivo de la ICC. Por ello lo coloco como fuente en esta presentación. Sin embargo, aquellos que quieran tener acceso a estas infografías las pueden tener acceso de manera gratuita a través del app o la app de la ICC. Usted se mete en la Play Store o la App Store y allí usted coloca ICOTER ICC y le va a aparecer una app que usted descarga y va a ver todas las infografías de manera gratuita. 2. Utilizar Xword, a pesar de que se está pasando por alto que el comprador debe tramitar y gestionar la exportación. Yo, a la hora de establecer estos 11 errores, me estoy enfocando solo en algunas reglas puntuales, no en las 11, porque hacer esto nos tomaría mucho más tiempo del que tenemos previsto. En el curso, por ejemplo, se desarrolla en su gran mayoría este tipo de errores, así como también en los diplomados que se hacen en materia de comercio internacional
y gestión de la cadena de suministro. Pero aquí vamos a conectar con el error anterior, que era de que se elige export y entonces no se tiene conciencia de que el vehículo de recogida no va a ser cargado, no tiene responsabilidad el vendedor de cargarlo. Pero además de esto, el comprador puede pasar por alto que a él le compete hacer todo el despacho de exportación. Supongamos que yo compro en China y yo no hablo ni mandarín, no tengo la dificultad del idioma, no conozco a qué autoridades me debo dirigir, no tengo un operador logístico contratado que me asista en todo eso, y yo sin embargo estoy comprando export. Bueno, usted está cometiendo un error mortal o garrafal. Por otra parte, si en el país de exportación yo vendo export, puedo cometer el error de no asimilar de que yo no voy a tramitar como vendedor esa exportación. Si yo, por ejemplo, facturo sin IVA, sin impuesto de valor agregado, o en el caso de la República Dominicana, país donde actualmente resido, si yo no incluyo el ITEVIS, que es el equivalente a ese IVA, y yo no tengo los documentos de exportación para demostrar a las autoridades tributarias que ese producto fue exportado, yo voy a estar en un problema, me van a hacer un reparo, una reliquidación, voy a tener un gran conflicto por lo regular. Hay excepciones, como por ejemplo el caso alemán, donde los alemanes establecen unas fianzas, unas garantías, dándole oportunidad de que usted en un determinado periodo de tiempo demuestre que materializó la exportación su cliente, es decir, el comprador, quien le va a entregar esa documentación. Pero en condiciones normales no debe usted vender export si va a exportar y descontar por ello los tributos. Si usted elige vender export, es el equivalente a una venta local, una venta de mercado interno, donde usted debería cargar el tributo, en este caso el IVA o el ITEVIS. Es el deber ser para evitar conflictos o problemas. Obviamente, esto va a restarle competitividad a esa exportación, porque va a tener cargado unos tributos que si el exportador realmente, que es su cliente, el comprador, no tiene la forma de aprovechar ese crédito tributario, él va a estar en graves problemas. Entonces, export no debe ser la opción si estamos hablando de comercio exterior, porque tenemos todos estos conflictos que estamos explicando en el día de hoy. Tercer error, se abandona el estándar que nos proporciona las reglas de la ICC, en este caso las reglas ICOTER, y entonces se incluyen variantes o modificaciones de lo que dicen las reglas, sin, por ejemplo, detallar el alcance y el significado de tales cambios en el contrato respectivo. A veces ni siquiera existe el contrato. Por ejemplo, vía correo electrónico se acuerda de que el proveedor, a pesar de que está vendiendo export, él va a cargar el medio de transporte de llegada porque esa persona asistió a este webinar o conoce esta información gracias a otros cursos o actividades similares, y entonces él le requiere esa condición a su proveedor. Bueno, ese es lo que se denomina en el argot popular export loaded. Mercancías cargadas a pesar de que se vendió en fábrica. Bueno, pero si usted hace eso, digamos que yo soy el vendedor y yo no establezco un contrato que esa carga o esa estiva va a estar por cuenta y riesgo del comprador, a pesar de que yo como vendedor lo voy a realizar, ante una pérdida, una mercancía que se dañe en ese proceso, va a haber disputas, va a haber impases, que indistintamente quien gane al final la disputa, al final, verbigracia, lo que va a pasar es que puede perder el cliente. Así usted ceda como vendedor, o si usted como comprador asume esa pérdida, lo más probable es que no tenga como que mucho ánimo de volver a hacer negocio con ese proveedor. Entonces, aquí lo que estamos planteando es, si va a usar una variante que no está oficialmente dentro de las reglas, tenga al menos el cuidado de establecer en el contrato todas y cada una de las condiciones que permitan medir el alcance y el significado de esa variante que usted está realizando. Cuarto error, y no menos infrecuente: mercancías que, por ejemplo, llegan por avión y la factura y hasta el contrato alude a, por ejemplo, que la venta es FAS, FOB, CFR o CIF. Esto es algo muy frecuente. Más frecuente aún es que la mercancía viaja o es transportada en unidades de transporte intermodal, containers, y la factura y el contrato alude a FAS, FOB, CFR o CIF. Y ustedes dirán, no, pero eso está bien, porque si va un container es obvio que va por vía marítima. Sí, eso es cierto, pero estas reglas no son las adecuadas, entiéndase FAS, FOB, CFR y CIF, si la mercancía viaja dentro de contenedores.
En esos casos lo que usted debe elegir es el equivalente multimodal o polivalente, que sería FCA, CPT o SIF, el que termina en P. ¿Por qué motivo? Bueno, es que los contenedores son unidades de transporte intermodal, y esas primeras 4 reglas que están en pantalla son exclusivamente para una modalidad de transporte, que es bajo medio de transporte acuático. Por ello, la lógica y la razón conlleva a no usar estas 4 reglas si la mercancía está, por ejemplo, transportándose en un TEU. Si ustedes creen que esto es una opinión personal mía, permítanme aclararle que no es así. Para ello voy a citar a continuación la nota explicativa 2, que está en las páginas 99, 109, 119 y 129 de las reglas Incoterm. Ahí se dice, según cada caso, ¿no? Porque eso va a ser para FOB, para FAS, CFR y SIF. Estas reglas no son adecuadas cuando la mercancía se pone en poder del portador antes de que estén a bordo del buque. O sea, si usted va a entregarle eso al porteador y usted no tiene el control de la mercancía hasta que sea colocada a bordo del buque, usted no puede elegir esas reglas. Por ejemplo, cuando se pone en poder de un porteador que se ubica en una terminal de contenedores. Si usted entrega la carga o la mercancía en una terminal de contenedores, ya usted sigue en riesgo, si vendió FOB como vendedor, sigue en riesgo, pero no tiene control sobre la mercancía, porque es que ni tan siquiera le puede dar instrucciones al operador logístico contratado por el comprador de cómo debe cuidar o atender la mercancía, porque el que le da instrucciones va a ser el que lo contrató, que en este caso será el comprador por lo regular. En el caso de FOB, en el caso de CFR o SIF, si bien es cierto que como vendedor tú contratas el transporte, sigues estando en riesgo, a pesar de que puedas dar instrucciones. Por ejemplo, si la mercancía antes de subirse en el barco ya está en la terminal, pero le pasa algo, usted como vendedor SIF o vendedor CFR, usted no tiene acceso al cobro del dinero mientras no vuelva a despachar nuevamente las mercancías. Son cosas que tenemos que ver desde el enfoque de los exportadores. Si usted es comprador, a lo mejor infiere que le conviene seguir comprando SIF, pero esto es incompatible con lo que estamos viendo en la nota explicativa 2. O sea, no debe hacerse. 5. No celebrar consultas dirigidas a identificar cuál de las partes tiene acceso a mejores condiciones, por ejemplo, de flete o de seguro. Se supone que ustedes deberían, como clientes o como vendedores, celebrar consultas parte y parte, porque si, por ejemplo, como vendedor yo tengo unas mejores tarifas por los volúmenes que yo manejo a través de determinado puerto o con determinada naviera, yo debo alentar al comprador a que no compre, por ejemplo, FOB o no compre Export ni compre FCA, sino que permita que le venda bajo otra regla, donde él se va a beneficiar de una tarifa mucho más baja de la que él podría conseguir por el bajo volumen que quizás él maneje. O puede ser al contrario, un vendedor maneja volúmenes relativamente pequeños cuando le vende una multinacional que tiene acceso a unas tarifas mucho más bajas producto del volumen que mueve a nivel mundial con esas navieras. En esos casos, obviamente, no le conviene a esta multinacional, por así decirlo, o puede ser una transnacional, comprar, por ejemplo, FOB, porque ella estaría dejando de aprovechar la economía de escala o los volúmenes y bajos precios que se pueden conseguir. 6º error: marcado desconocimiento de los Incoterm. Solo es detectado ese desconocimiento cuando comenzamos a sufrir pérdidas. Eso es algo típico en materia de comercio internacional y uso de los Incoterm. Confundir lugar de entrega con lugar designado es lo típico, y nos enteramos de que no es lo mismo después que ocurre el siniestro o después que tenemos la pérdida económica como consecuencia de no haber interiorizado eso. En pantalla vemos la infografía de SIF. Insisto, esta infografía fuente ICC, no es de mi autoría, no es una elaboración propia. Esto es lo que está en las reglas. Fíjense en el caso de SIF. Yo como comprador pudiera pensar, no, si yo compro SIF, costo, seguro y flete, quiere decir que si por ejemplo el barco se hunde y yo no recibo las mercancías, entonces yo tengo derecho, en este caso, a que me las manden de nuevo. Fíjense ahí el barco agarró, se hundió, no me llegaron las mercancías. Bueno, triste, usted tiene obligación de pagar por las mercancías y el proveedor no tiene obligación de enviárselas de nuevo, porque si usted compró SIF y la mercancía se perdió en el mar,
usted lo que debe hacer en dado caso es dirigirse a la empresa de seguro en la cual usted es beneficiario y bajo CIF, pero atención, en CIF la cláusula de seguro es tipo C, no es tipo A, es decir, mínimo riesgo. Hay cosas como por ejemplo hurtos o robos que no están dentro de la cobertura que ofrece CIF, el que termina en F. Entonces miren cómo queda el comprador en esa situación, enterándose que por comprar CIF igual él tiene todos esos riesgos y todos esos inconvenientes y de paso el deber de honrar el pago al proveedor aun cuando no recibió la mercancía. De igual modo vamos a ver el CIP. El CIP, a diferencia del anterior, miren la entrega ocurre en el establecimiento, en muchos casos, del proveedor. Cuando él te entrega, obviamente, al primer vehículo de recogida que él ha contratado. Y miren cómo ocurría en CIF. En CIF la entrega se daba cuando se cargaba en el buque o en el barco en el puerto de origen. Ahora aquí, en CIP, la entrega no ocurre cuando se carga en el barco, sino incluso en los propios establecimientos del proveedor. Por eso, si llega a pasar esto, de que se ocurre un accidente y la mercancía se destruye camino al puerto en el país de origen, el que está en riesgo no es el vendedor, es el comprador. Él debe pagarle al proveedor a pesar de que no va a recibir las mercancías porque éstas se perdieron en el camino. Y dirán, pero es que el transporte fue contratado por el vendedor y aún así él no asume responsabilidad. La respuesta es no asume responsabilidad porque en CIP sí, él entregó cuando se cargó el medio de transporte de recogida, el primer medio de transporte, no en el barco. Nuevamente vemos al comprador con las manos en la cabeza, si esto llegara a ocurrir. FCA ya sí tiene dos momentos. Puede ocurrir la entrega en el establecimiento del vendedor, cuando por ejemplo es un FCA fábrica, el lugar designado es la propia fábrica o el establecimiento del proveedor, o también otro lugar de entrega que es cuando él provee el transporte interno, el inland o el pick-up. Si él hace ese recorrido de enviar la mercancía desde su fábrica o el lugar del proveedor hasta el lugar de embarque, allí él va a hacer la entrega cuando el vehículo llegue a, digamos, una terminal de contenedores y la mercancía esté preparada para su descarga. Es decir, eso que estamos viendo ahora aquí a la derecha, que se está descargando, esto aquí a la derecha, que se está descargando esa mercancía, esa tarea no es responsabilidad del vendedor que vende FCA. Todo lo que ahí ocurra, si se daña la mercancía, se destruye mientras ellos están bajándola, allí lamentablemente el comprador tiene la obligación de pagar. Y en dado caso, si él no aseguró la carga, la pérdida tiene que asumirla el comprador, no el vendedor. Y digo si no aseguró la carga porque nada más hay dos reglas que establecen obligación de contratar un seguro, que es CIF y es CIP. No hay otra regla que no establezca. O sea, fuera de estas dos reglas, ninguna otra establece obligación de contratar un seguro. Así que en esa situación, cuando se está descargando en el país de origen la mercancía en la terminal de contenedores, por ejemplo, o donde se va a hacer, como vemos acá, una consolidación de carga que vemos allí en la parte superior derecha, ven allí que están haciendo un contenedor FCL, LCL, que se va a, por ejemplo, supongamos a vaciar en el lugar de destino. Entonces, esa mercancía consolidada, si ahí se roban algo o si ahí se pierde algo, el vendedor no tiene ninguna responsabilidad porque él la entrega al momento de que el vehículo llega a esa terminal y no se ha descargado todavía. Entonces, 7. Incurrir en sobrecostos. Por ejemplo, cuando se contratan dos seguros para un mismo embarque. Eso no tiene sentido. Pues eso ocurre. Yo lo he visto como consultor N cantidad de veces. Una de las cosas que yo hago con mis clientes cuando hacemos este tipo de auditorías o de revisiones de cómo ellos están manejando sus operaciones de comercio internacional es precisamente esto, donde tienen cargos duplicados que están pagándole al proveedor y por otra parte lo pagan a un prestador de servicio. Otra situación que se da por estos doble gastos que se pagan, digamos que usted agarra, paga un seguro o le paga al proveedor CIF o le paga por una mercancía el seguro implícito dentro del precio facturado, pero cuando llega a la terminal de destino, el almacén o el depósito también le cobra un seguro mientras la mercancía permanece ahí porque usted no tiene seguro. Si usted tiene seguro, tiene que contratar a lo mejor aparte que se llama póliza de segundo tramo. Esa póliza sería la segunda póliza para el mismo embarque y es más cara
que la póliza que cubriría en dado caso todo el trayecto, inclusive desde los locales de su proveedor. Entonces, este error tiene que evitarlo, de que usted pague 2 veces un seguro para un mismo embarque. Eso es una mala coordinación. 8. Preferencia irracional no tiene sentido por el CIF, sin reparar en el hecho de que, a diferencia del CIP, CIF mantiene una cobertura de riesgo mucho menor. Los hurtos menores no están bajo la cobertura esa de mínimo riesgo que tiene CIF. Daños por agua dulce. Si usted, por ejemplo, hay lluvia, hay una tormenta y la mercancía se deteriora o daña porque le cae agua de lluvia, eso no está cubierto en CIF. Usted perdería como comprador la posibilidad de obtener una indemnización por su empresa de seguro en esa situación. Sobre esto y muchas otras cosas más, insisto, esto es un curso completo en materia de riesgo y completo en materia de seguro de carga, en el caso puntual de cuando yo elijo una cobertura y debía haber elegido otra. 9. Problemas de precisión al omitir, por ejemplo, el lugar exacto donde va a ocurrir la entrega y transferencia de riesgo, o si son distintos el lugar designado o lugar de entrega, no se precisa. Plazos acordados para que ocurra esa transferencia de riesgo o las notificaciones. Un ejemplo en FOB que se puede dar. Bueno, yo como comprador no le notifico al vendedor el momento exacto en que va a llegar el barco que va a recoger la mercancía. Y este barco se retrasa de paso a los cronogramas que estaban previstos y la mercancía sufre un daño. Bueno, aun cuando no se haya montado, fíjense, aun cuando no haya sido cargada en el medio de transporte principal, usted como comprador está en riesgo ahora. Ahora usted es el que asume las pérdidas causadas a esa mercancía como consecuencia de que el vehículo no llegó a tiempo. En cuanto a lo último que dice allí, especificar el año de la versión, es tan importante, por ejemplo, en el caso también de FOB, insisto, especificar el año, si son reglas 2020, si es 2010 o 2000, porque, por ejemplo, en las reglas 2000 existía una especie de criterio donde había una frontera imaginaria, esa línea que vemos en rojo allí, es una línea en rojo, que dice que mientras no cruzaba la borda del buque, estaba en riesgo todavía el vendedor. Bueno, bajo las reglas 2010 y ahora bajo las 2020, usted está en riesgo como vendedor hasta que no está en bodega del barco colocada la mercancía. Pero si yo no me procuro como comprador de que se indique el año de esa regla Icoter que está acordándose en ese contrato, yo puedo tener el riesgo de que ante una situación de siniestro, cargando el transporte principal, el vendedor diga, no, es que yo acordé contigo fue reglas 2000, no reglas 2010 ni 2020. ¿Y cómo es posible? No, porque esa es nuestra política. Entonces allí estaría en un problema gravísimo. Obviamente este vendedor quizás está acostumbrado a hacer negocios de una sola vez y va a perder a ese cliente, pero esa es su filosofía de trabajo si tiene estas condiciones de engañar o de alguna manera esconder ese tipo de letricas pequeñas ante una situación de siniestro para no responder. 10. Producto de un conservadurismo desmesurado, durante años los usuarios se encasillan en usar los mismos Icoter todo el tiempo y no revisan o difícilmente revisan si están utilizando la regla Icoter adecuada. Allí vemos en la imagen, por ejemplo, una persona de mente cerrada que nada más piensa en CIF o piensa en FOB o piensa en Export. Fíjate, este señor tiene allí cerrada su mente, metida en una bóveda acorazada donde él nada más trabaja con esos 3 Icoter. Eso normalmente conlleva también a problemas, porque ¿y qué tal si la mercancía que usted compra o vende está en contenedores? Ya sabemos que usted no puede elegir esas reglas, no puede elegir CIF ni FOB. Export obviamente podría, pero esas otras dos que son de las más usadas serían inadecuadas si la mercancía está siendo transportada en contenedores. 11. Limitarse a mencionar el Icoter solo en la factura. O sea, no hay un contrato de por medio, que es precisamente en el contrato donde las reglas Icoter van a tener digamos, un valor, van a ser vinculantes, van a conllevar a obligaciones, responsabilidades, costos que asume cada una de las partes. Esa necesidad de incluirla en el contrato a veces se obvia hasta por el simple hecho que no existe contrato. Lo único que hay es una factura donde se dice someramente FOB o se dice CIF y resulta que la carga ha sido enviada por avión. Cosas sin sentido. Obviamente esto es producto de una falta de conocimiento de la generalidad de los usuarios de estas reglas,
donde ni tan siquiera conoce qué asuntos tratan estas reglas o que no tratan estas reglas o no regulan de ninguna manera, así ustedes lo incluyan en el contrato. Entonces, aquí tenemos distintos casos. Por ejemplo, fíjense el de la izquierda. Imaginemos que la venta se hizo ex-work y el proveedor asumió la obligación que no tenía de cargar el vehículo que provee el comprador. O, por ejemplo, imaginemos un caso que tenemos a la derecha, en la parte superior derecha, donde el que se supone está descargando el medio de transporte hace todo eso. Está lanzando las mercancías, destruyéndolas, desbaratando todo lo que está ahí. Bueno, si yo, por ejemplo, vendí bajo una condición, digamos, CIP, CFR o inclusive el propio FCA. Si yo vendo FCA, todo lo que le está pasando a esa mercancía allí no me responsabiliza a mí como vendedor. O sea, eso es responsabilidad del comprador. Todos esos daños lamentablemente tiene que costearlo o tiene que afrontarlo el propio cliente. En la parte inferior tenemos a una persona que está descargando y miren lo que le pasa al señor. Se va abajo la mercancía y él también tiene daño físico. O sea que él puede hasta demandar en un momento dado porque no estaba el muelle colocado apropiadamente para que él hiciera esa descarga. Si yo, por ejemplo, no negocié DPU, donde DPU es el que establece la obligación del vendedor de asumir la descarga, el daño en la mercancía e incluso las posibles demandas de ese trabajador, quien la va a asumir es el comprador. Y entonces él se encuentra con todos estos errores y termina catapultado en su cubículo, quedando así accidentado, incluso despedido de su trabajo porque no sabe manejar las reglas Icoterm. Aquí les dejo nuevamente la invitación para que así lo desea, se inscriba a la brevedad posible en este evento, uno de muchos, porque siempre en la internet y en distintos espacios usted puede conseguirlo, pero aquí tiene, al menos de mi parte, el compromiso de yo entregarle la información de primera mano. Yo estoy certificado por la Cámara de Comercio Internacional, como ya les había comentado Joana, la ICC de España, a través de ese comité, yo obtuve mi certificación. Y tengan cuidado de si van a hacer capacitaciones con personas ajenas a este tipo de certificaciones o de conocimiento previo, porque a veces se entrega a los participantes información que no está necesariamente alineada con lo que es este instrumento. ¿Por qué? Porque a veces se puede acudir a las variantes de las reglas Icoterm, como por ejemplo ese export loaded, que eso no es un Icoterm, eso es una variante que usted puede hacer en el contrato. Entonces, allí les dejo eso, tienen el teléfono de WhatsApp de los organizadores de este taller, que son la gente de Quality GB. Y bueno, estamos a sus órdenes. Allí también les dejé el código QR a mi LinkedIn para que conectemos a través de esa red profesional y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye. Bueno, Joana, ya hemos concluido este webinar. De verdad que muy satisfecho con la organización de parte de ustedes, súper atentos, súper entregados, y me consta que apoyan a sus colegas y a sus ponentes para que esto sea cada vez mejor, y esperamos seguir acompañándoles en este tipo de iniciativas. Y bueno, muchísimas gracias, Joana, de verdad. Así como también a Pedro, que Pedro está ahí tras bastidores haciendo que esto sea posible, y estamos muy complacidos con su trabajo, así como el tuyo, Joana, y el de Perfil Aduanero, naturalmente. Muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Muy útil tu ponencia para todos nuestros participantes. Y recuerden que es más importante evitar este tipo de errores que aventurarse a cometerlos. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Twitter @perfil aduanero y en Facebook @perfil